Nacemos libres e iguales, pero el Estado hará todo lo posible para que seamos libres e iguales. O sea, quiere decir que no somos libres e iguales y que, el Estado tiene la obligación de hacer algo para que eso sea posible. Entonces, los derechos siempre son el resultado como de conquistas, ¿sí? Si las mujeres votaron, si las mujeres pudieron ser dueñas de sus propios bienes, que las comunidades religiosas y las iglesias tengan derechos, fue el resultado de unas luchas de una gente religiosa que se organizó para tener derechos, porque la iglesia católica aquí era la única reconocida en la Constitución. Entonces siempre ha habido opositores, porque siempre hay estas luchas entre quién tiene derechos y quién no, y que quien tiene derechos siente que el que está buscando los derechos que éste tiene, pues parece que no tuviera esa prerrogativa. ¿Qué mensaje le darías a las personas que creen que la orientación, la identidad y la expresión de género se puede cambiar? Que se cambien ellos y ellas mismas a ver cómo les va. Porque si hiciéramos el ejercicio completamente contrario, se podría entender mejor. O sea, intentemos cambiar a una persona heterosexual a ver qué logramos. Un infeliz. En otras palabras, nosotros no hacemos terapias de conversión para volver gente heterosexual o homosexual, porque es tan perverso como lo contrario. Ellos sí quieren, sí tienen una ideología de género para transformar gente, nosotros no. Nosotros queremos proteger la gente que ya es gay, lesbiana, bisexual. Protegerlos, ¿por qué? Porque son víctimas de violencia. No es porque queramos que tengan más derechos, sean más visibles, hablen más, no. Es porque sufren violencia. Por eso trabajamos. Hola, mi nombre es Xiomi, soy sobreviviente de prácticas de conversión y hoy en primera persona vamos a conversar con Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Marcela, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo te va? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien. Bueno, para empezar quisiera saber quién es Marcela Sánchez. Yo soy de un pueblo que se llama Belalcázar, Caldas, que tiene un Cristo Rey enorme, como de 48 metros en una columna. Imagínense, fue construido por un sacerdote conservador para dejar claro que eso era un pueblo conservador y que ahí no entraban los liberales. Pero claro que entraron. Pero para mí como niña, el Cristo no tenía nada que ver con esas cosas. Para mí el Cristo significaba juego, porque había juegos abajo, columpios, rodaderos. Ir a jugar a Cristo Rey era una delicia. Estudié trabajo social en la Universidad Nacional. Luego hice una maestría en estudios de género y construcción de paz. Eso me ayudó muchísimo para entender como mi estar en el mundo. He trabajado casi toda mi vida profesional en temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, temas de violencia contra las mujeres, participación política, y ya en los últimos 25 años me dediqué especialmente a los temas de sexualidad. Protección frente a embarazos no deseados, infección de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos en general, y luego de manera más específica en los temas que tenían que ver con la población de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, en los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos esfuerzos legislativos que buscan quitar derechos ya alcanzados para la población LGBTI? La Constitución dice como que todos nacemos libres e iguales, que en realidad no es cierto, porque es como una contradicción. Nacemos libres e iguales, pero el Estado hará todo lo posible para que seamos libres e iguales. O sea, quiere decir que no somos libres e iguales y que, el Estado tiene la obligación de hacer algo para que eso sea posible. Entonces, los derechos siempre son el resultado como de conquistas, ¿sí? Si las mujeres votaron, si las mujeres pudieron ser dueñas de sus propios bienes, que las comunidades religiosas y las iglesias tengan derechos, fue el resultado de unas luchas de una gente religiosa que se organizó para tener derechos, porque la iglesia católica aquí era la única reconocida en la Constitución. Y solo fue el resultado de la organización de esas personas evangélicas cristianas que hizo que aquí se reconociera la diversidad religiosa como un valor, como un derecho. Pero eso no existía. Eso no existía. Entonces siempre ha habido opositores, porque siempre hay estas luchas entre quién tiene derechos y quién no, y que quien tiene derechos siente que el que está buscando los derechos que éste tiene, pues parece que no tuviera esa prerrogativa.
Incluso han llegado a decir que la población LGBTI quiere privilegios, no está peleando derechos sino privilegios. ¿Qué opinas de eso? No, privilegio es cuando un derecho solamente puede ser disfrutado por una población, pero aquí estamos hablando de derechos que no tenemos. O sea, ¿qué derecho que haya conquistado una persona lesbiana, gay, bisexual o trans o una pareja del mismo sexo es distinto a las que tienen las parejas heterosexuales o que tienen las personas heterosexuales? Ninguno, o sea, que me pongan un ejemplo, porque creo que también la discusión es, o pues una discusión, pues es probando, porque si no se vuelve una cosa ideológica que a ver quién tiene razón, o si no, realmente creo que aquí hay que elevar el nivel de la discusión. Si un proyecto de ley que quiere buscar que no se me torture, que no se me cambie una condición inherente a mi ser, ¿qué distinto tiene a ese derecho que tiene otra población? De acuerdo. Ya se empezó a tocar el tema de las prácticas de conversión, que, bueno, son estas prácticas que incluyen tortura, abuso, violencias desde lo emocional, lo psicológico, lo espiritual, lo físico, te presionen a cambiar tu identidad, tu orientación, tu expresión de género, que es como si te pidieran que cambiaras de color de piel y pues te engañen con testimonios de que sí es posible y tú te sientas impotente, frustrado, débil, incapaz, ¿no? En un ejercicio muchas veces religioso que te carga de culpa, que te amenaza con el infierno, que te amenaza con que si pasan cosas malas en tu familia es porque tú eres homosexual, porque tienes una identidad, una expresión diversa, y que generan y a largo plazo afectan a la persona en consecuencias gravísimas como la ansiedad, la depresión, intentos de suicidio, pensamientos, ideas suicidas. Estas prácticas han cobrado vidas por toda la frustración de no poder cambiarnos. Yo soy sobreviviente de estas prácticas, sé en primera persona lo que es vivir esto, las consecuencias de esto. A hoy todavía tengo que darle un manejo a la ansiedad que esto me generó. Y a mí me gustaría saber cuál fue la primera vez que escuchaste que estas prácticas existían. No, primero quería decirte que lamento que hayas vivido esa situación, porque es que tendemos como a naturalizar la violencia. Yo no recuerdo exactamente cuándo oí hablar de esa expresión como tal, como prácticas de conversión, pero sí, obvio que conozco de prácticas, de intentos de cambiar la orientación sexual de una persona, que es a lo que se refiere esa expresión, pues desde siempre. O sea, si tuviéramos que mirar las prácticas de esos intentos de cambiar la orientación sexual e identidad de género de una persona, van desde cosas muy simples como ¿y por qué te cortas el pelo? ¿Y por qué te estás vistiendo así? ¿Y por qué no, si como una señorita se sienta así? Y lo normalizamos hasta prácticas, digamos, de tortura y de absoluta violencia para cambiar, que incluye pues encerramientos, exorcismos, aislamientos en las casas. Quería contar una experiencia personal que es que siempre la cuento porque me parece que también me salvó la vida. Cuando yo tenía preguntas sobre por qué era lesbiana, fui a un psicólogo que por fortuna me dijo, no hay nada malo, en usted no hay nada malo, porque pude haber dado con un psicólogo que quisiera cambiar mi orientación sexual. Que no me dijera, usted está sintiendo ansiedad, usted está sintiendo tristeza, usted está sintiendo incomodidad, no por ser lesbiana, sino por el rechazo que está experimentando. Que una persona tenga que preguntarse qué me está pasando, yo por qué soy lesbiana, o yo por qué soy trans, o a mí por qué me gustan las mujeres, o yo por qué me estoy vistiendo así, yo por qué estoy sintiendo así, y que siquiera se haga la pregunta porque algo pasa y no es supuestamente normal. Eso no debería pasar. O sea, una persona heterosexual no se pregunta por qué es heterosexual, nunca, porque la sociedad se ha construido así para que ellos nunca se lo pregunten. Pero que insisto que creo que el debate que la sociedad debe dar, porque además este no es un debate religioso, porque por eso puse el ejemplo del psicólogo, porque sí he conocido también gente que ha ido al psicólogo, que habiendo pasado por una carrera profesional, dice esas cosas, incluso
digamos, en contra de lo que dice el propio, los manuales con los que deben trabajar de psiquiatría o de psicología. ¿Qué mensaje le darías a las personas que creen que la orientación, la identidad y la expresión de género se puede cambiar? Que se cambien ellos y ellas mismas a ver cómo les va. Porque si hiciéramos el ejercicio completamente contrario, se podría entender mejor. O sea, intentemos cambiar a una persona heterosexual a ver qué logramos. Un infeliz. Ese querer cambiar la orientación, ese no querer aceptar las personas como son, nos lleva frente a algunos fanáticos que quieren de manera violenta cambiar nuestra orientación sexual e identidad de género. Ahora, el problema es que no van a poder. Esa es la mala noticia. Es porque, como tú ponías el ejemplo, es como si quisiéramos cambiar el color de piel de una persona. O sea, primero, no, ¿por qué? ¿Por qué habría que hacerlo? Y dos, es imposible. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que ser gay, lesbiana, bisexual o trans es una opción, que se cambia como la ropa. Yo me pongo esto, mañana me pongo esto. Estas prácticas, las organizaciones, personas, eh, grupos detrás de todo esto, es algo muy clandestino. Hay IPS clandestinas que han aplicado electrochoques a las personas para tratar de cambiarlas. En mi caso, la práctica de conversión a la que yo llegué no es un instituto con un NIT, nadie lo rige, yo no podría como denunciar nada de esto porque es supremamente clandestino. Eliminan con el tiempo, como ya se está dando la comunicación, eliminan en sus páginas web, eliminan las redes con las que trataban de hacerse conocer. Cuando yo conté mi historia hace poco en un podcast, muchos saltaron a decir, no, eso es mentira porque en mi iglesia no pasa. Y cuando yo miraba el perfil de la persona y miraba a qué iglesia iba, yo decía como, sí, en tu iglesia pasa. Lo que pasa es que tú no eres homosexual y no te han llevado, pero es algo muy oculto, muy, muy clandestino que hacen. Una de las principales dificultades de las personas LGBTIQ+ es normalizar la violencia y la discriminación, y particularmente no creer en la justicia, porque pues, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? ¿Para qué denuncio si me van a preguntar cómo iba vestida? ¿Para qué denuncio si me van a decir, pues usted sabía lo que le iba a pasar? Y ir a un sistema de justicia que va a volver a cuestionarte por lo que eres. Y fuera de eso, una sentencia se va a demorar no sé cuánto, pues, para que eso cuando caemos en cuenta siquiera que es que no es normal, ¿no? Nosotros es como, si me lo merezco, pues sí. Pero me llama mucho la atención lo que tú dices frente a la clandestinización de esas prácticas de conversión. Porque no las ofrecen de frente. O sea, ¿por qué no dicen aquí convertimos homosexuales a heterosexuales? Porque saben que no está bien. Pero yo creo que ahí, o sea, lo que vamos es como encontrando las llaves, ¿no? Sí. Como, si es tan legítimo y si es tan posible, ofrézcalo. Aquí convertimos gente homosexual en heterosexual. A ver qué pasa. Y que expliquen cuáles son las prácticas que se usan para que sea transparente, ¿sí? Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, porque entonces, ¿por qué son clandestinas? Pero que te den el recibo. Recibo, Factura de la factura de la... Ya, claro. Impuestos, además. Los Sí. impuestos también me gustan. Porque la gente no es capaz de hablar de ellas. Cuando uno tiene que hacer esas cosas clandestinas, está muy cerquita al delito. Y mucho de ese discurso viene diciendo como prohibir las terapias o prácticas de conversión iría o afectaría la moral, la tradición, la familia tradicional. Pues es que no lo entiendo. O sea, yo no veo cómo prohibir las terapias de conversión puede afectar los valores de la familia. Creo que lo que más he visto, pudiendo escuchar sobrevivientes, pudiendo escuchar casos, es más bien como estas torturas, esta deshumanización genera más bien eso, que se pierdan los valores en una familia, que se pierda la comunicación, que se pierda el amor, la comunicación, la comprensión, el apoyo, el soporte que deben ser los padres para Por los hijos. supuesto. O sea, someter a tu propio hijo a una tortura rompe la familia, rompe los valores familiares, rompe el núcleo fundamental de la sociedad, rompe la sociedad. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que
no sé, esas personas que luchan contra los derechos de las personas LGBTI o contra las personas LGBTI más, es como que pasan por encima nuestro, es como hablan de nosotros sin nosotros. ¿Sí? Hablan sobre nuestros derechos, hablan sobre nuestras vidas, opinan sobre nosotros sin nosotros. Es como si yo me pusiera a hablar de los derechos que tienen las minorías religiosas. O sea, a mí no me compete de respetarlos, pero yo tengo que ir a meterme en la vida, la espiritualidad de otra persona. Parece una falta de respeto. No, pero se sienten como con la superioridad moral de opinar cómo debe ser el otro, cómo debe actuar, qué debe hacer, sin nosotros además, sin escucharnos, sin conocernos, sin... Es como una deshumanización absoluta de las personas LGBTIQ+, es como no existimos, no, solo existimos para oponerse a nosotros. O sea, nosotros no existimos como ciudadanos, como que pagamos impuestos, como que somos parte de su familia, no solo existimos para que una gente venga a pasar por encima nuestro. Esa es nuestra existencia, esa es la existencia que nos dan ellos. Gran parte de la discusión sobre los derechos de las personas LGBT es que no nos consideran humanos. Nunca nos han considerado y no nos siguen considerando humanos. Es claro que esto es muy dañino, o sea, de verdad los daños de las prácticas de conversión son evidentes, pero hay personas que se siguen resistiendo a que se prohíban. ¿Por qué crees que hay esta resistencia? Porque esta discusión además no ha trascendido, digamos, como a la gente. Esto es una discusión entre políticos y entre activistas. ¿No? Y creo que hay que sacarla de ahí. Hace como 2 semanas tuve la oportunidad de ir a una iglesia, es una mega iglesia que tiene como, en su espacio caben 10.000 personas. Al final de todo el discurso, todo el servicio. Y dicen, quieren mutilar a los niños y volverlos trans. Lo que pienso que es peligroso aquí es que hay como una gran plataforma, ¿no? Muchas personas reunidas en un lugar que confían ciegamente en sus líderes, que no se van a tomar el tiempo de ir a investigar todos los proyectos de ley que hay actualmente para comprobar cuál es ese que busca mutilar niños. ¿Cuál crees que es el interés detrás de estas narrativas a las que ya se han sumado eh, actores, líderes religiosos, mega iglesias, no solamente también políticos y activistas que están en oposición? ¿Qué crees que hay detrás como de toda esta narrativa? Ay, para mí hay intereses electorales. Porque además, pues no son partidos, no son, en el caso de las iglesias que tú pones, no son iglesias solas, no son iglesias que actúan de la mano de partidos políticos y que salen en elecciones, como las canciones, así como la canción, pues a buscar votos, así es. Ahorita salen marchas, pero en elecciones se acuerdan lo que pasó, entonces yo creo que son intereses electorales. Entonces, pero sí siento en estos 20 años o 30 años de trabajo por los derechos LGBTI en Colombia, que esos opositores cada vez son más organizados, mejor financiados, más ideologizados y, si se me permite la expresión, cada vez más perversos. O sea, porque esta oposición está lesionando vidas, está lesionando dignidades. Yo fui educada en colegio católico y hacía trabajo comunitario en el colegio. Y yo aprendí que la religión era para quitar el dolor de la gente, no para producirle más dolor, para acogerles, no para ponerle condiciones. Entonces, no sé, la filosofía del amor, de la comprensión, del amparo del otro, de no humillar, de respetar su dignidad, no es lo que guía la oposición a los derechos actualmente. O sea, importa más una ideología que los derechos. Me gustaría que esas discusiones en el Congreso, porque son legítimas, en democracia hay que discutir y para eso estamos, pero lo que no está bien es usar argumentos falsos, usar estrategias de desinformación, porque lo que sí hemos tenido desde el activismo LGBTIQ+, es que nuestros debates han sido transparentes, honestos, abiertos, están ahí.
admiten cualquier discusión, son transparentes. Los que hacen los de la oposición, no aguantan un debate serio, desde ningún punto de vista, ni ético, ni científico, ni humano. Este proyecto de ley Nada que Curar busca defender todas las vidas y que nadie obligue a nadie a cambiar. Justamente, nosotros no queremos, o sea, a nosotros se nos acusa de querer cambiar, volver a los niños homosexuales, no, de volverlos trans, no. Nosotros partimos de que ya hay niños y niñas trans, no que queremos volver a los que no son trans, o sea, eso sería muy perverso. En otras palabras, nosotros no hacemos terapias de conversión para volver gente heterosexual o homosexual, porque es tan perverso como lo contrario. Ellos sí quieren, sí tienen una ideología de género para transformar gente, nosotros no. Nosotros queremos proteger la gente que ya es gay, lesbiana, bisexual. Protegerlos, ¿por qué? Porque son víctimas de violencia. No es porque queramos que tengan más derechos, sean más visibles, hablen más, no. Es porque sufren violencia. Por eso trabajamos. En muchos países ya han prohibido estas prácticas que se sigan realizando. Colombia aún no. No, Colombia va a lograr que se prohíban. Y lo va a lograr no solamente mediante una ley, sino también mediante mayor conciencia sobre esto. Cuando logramos empezar a ver que no es normal discriminar, que no es normal querer cambiar las personas LGBT, que sale la gente dando sus testimonios, que salen las familias diciendo en qué se han equivocado, que salen las personas diciendo yo lo hice, pero me arrepiento porque eso está mal, no podemos hacerlo, cambia la discusión. Y apenas empezamos a hablar, entonces la gente va a decir, yo sí conozco un caso, a mí sí me contaron, yo sí vi que mi vecino tal cosa. Entonces creo que esta es una oportunidad muy importante para hablar de estos temas. Si no hay un cambio legal que haga que esto se prohíba, eso va a seguir pasando. Y yo que estoy diciendo una cosa lógica, si no hay algo que lo prohíbe, pues va a seguir pasando, pero es que la gente ni siquiera sabía qué pasaba. La gente no sabe que esto pasa. Es más común de lo que creemos. Y que la gente que no sabe, por lo menos piense y diga, terrible, porque es que es terrible. De acuerdo, incluso ha pasado que víctimas, al escuchar la conversación, al escuchar entrevistas, más como historias y testimonios, dicen, no me había dado cuenta, pero yo también fui víctima. Claro. A mí también me presionaron, me obligaron y yo lo omití, lo normalicé. Lo normalicé, sí, me llevaron al psicólogo. Creo que este es una oportunidad para que la gente empiece a denunciar. No es normal cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, no es normal, es inadmisible, esto no puede pasar. No es correcto, no está bien. Lesiona la dignidad, la vida, la humanidad de las personas. Porque yo creo que lo que le falta también a este debate, y volviendo al tema de los opositores, es humanidad. Humanidad, esto no es una lucha ideológica. Aquí hay gente concreta que está sufriendo. ¿Qué significa para Colombia la prohibición de estas prácticas más allá del aspecto legal? ¿Qué significa? No, significa la oportunidad de hablar claramente sobre un tema. Yo creo que es una oportunidad inmensa de poner a hablar a todo el mundo de esto, incluso el que crea que no tiene nada que decir sobre esto. Entonces creo que, pero esto sí debería preguntarse en las encuestas, a ver qué piensa la gente. ¿Usted está de acuerdo que su hijo sea sometido a unas prácticas para cambiarle su identidad de género? Preguntemos a ver si los mismos que están oponiéndose estarían de acuerdo que sus hijos se fueran sometidos a terapias de conversión para convertirlos en homosexuales, y ver que van a decir que no. ¿Qué mensaje le darías al Congreso y a la sociedad colombiana sobre el proyecto de ley Nada que Curar? Hay una cosa que va a pasar, y es que porque nieguen el proyecto de ley, la discusión no se va a acabar. Y voy a decir una cosa de la que puede ser muy contradictorio, pero entre más lo nieguen, más se va a hablar del tema, más va a salir en medios, más gente va a ver interesada, más voces se van a replicar. Entonces, eso pasó con los derechos de las personas LGBT, con el derecho al matrimonio. Entre más se oponían, más gente se enteraba. Entonces,
seamos sensatos en términos de que perdamos menos vidas dignas avanzando en esta discusión. Y insisto, démonos la oportunidad de conversar abiertamente. Marcela, muchas gracias por este espacio, por tus palabras, por las reflexiones, por tu lucha, el trabajo que has hecho. Puedo ver el amor, la conciencia, la seriedad con la que has hecho tu trabajo. Y de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por tu lucha, por poner el rostro para este tema. Yo espero que muchas personas y muchas familias sigan poniendo el rostro para que no seamos sometidos a este tipo de terapias. Muchas Gracias. 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 Y bueno, invitarles que no se pierdan el próximo capítulo y que espero que para el momento que estemos viendo ya al aire este capítulo se haya avanzado más en la defensa y la dignidad de las personas.